Estamos en Facebook y en Twitter, en @Zona 3 Noticias y en Wine Radio México, en nuestro Facebook de este programa. Ahora sí ya, vamos a empezar Vamos de lleno con las infinitas posibilidades del maridaje. Bueno, el programa pasado a mí me gustaría retomar un poquito porque hablamos de los principios de cómo maridar, ¿no? Y esto es la base para poder maridar nuestros platillos, para hacer una buena combinación. Como que puntos o principios a tomar en cuenta, y cumplí mi promesa, publiqué la mitad de los principios, lo dejé nomás en la primera parte porque nos faltó, en la segunda parte de los principios, los dejamos como medio... Inconcluso. Los mencioné, pero como que no los explicamos muy bien, entonces me gustaría como hacer un pequeño resumen y aparte mencionar un poquito más de los últimos que son los que no... Aparte cumplió, Katia lo puso en Facebook. Claro, ¿no? Es lo que estoy diciendo, que lo cumplí y cumplí mi promesa y voy a publicar la segunda parte de los principios. Muy bien. Entonces para que los tengan, no los publiqué a propósito porque iba a hablar ahora de esto. Y pues algunos maridajes que les voy a recomendar con algunas uvas también, ¿no? Entonces, volviendo a los principios y para que no se nos vaya el tiempo otra vez, pues decíamos que el primer principio era considerar la complejidad tanto del vino como de los platillos, ¿no? Es recomendable que los vinos complejos se combinen con comidas sencillas, preparadas sencillamente, porque de por sí ya el vino es complejo, entonces si le pones un platillo con muchos sabores y mucha complejidad, pues a lo mejor te pones en problema a ti mismo, ¿no? En estar sacando los sabores tanto del vino como de la comida. Entonces lo mejor es preparar un platillo sencillo de muy alta calidad, porque estamos utilizando un vino complejo que debe ser de alta calidad, con un platillo con ingredientes finos, pero sencillamente preparado, ¿no? O sea, si es una carne que sea con un corte fino, pero preparada de forma muy sencilla, no muy compleja, ¿no? Entonces este era el primer principio. Después venía a tomar en cuenta también la intensidad y el peso tanto del vino como de la comida. La intensidad se refiere a la intensidad de sabores que tengan los platillos, cuántos sabores vas a poner, si sobresalen algunos sabores, que más o menos combine con la pesadez del vino. También, por ejemplo, si es un platillo con muchos sabores, que tiene sabores fuertes, si le pones un vino que sea que no tenga casi peso, que sea un vino ligero, hablábamos del peso, que los tres es como el cuerpo del vino, ¿no? Y los tres cuerpos que encontramos en el vino es el cuerpo ligero, que era como una leche descremada, más o menos, así se siente en la boca. Un vino con cuerpo medio sería por ejemplo, una leche semidescremada, y el cuerpo completo o gran cuerpo sería como una leche entera, ¿no? Entonces, combinar más o menos que sea si es que tenga gran cuerpo el vino, con gran peso, que el platillo también tenga esa pesadez, no esa intensidad de sabores. Claro, hay que tomar en cuenta muchas otras cosas, muchos otros principios, como son las uvas, todo lo que vas a utilizar, ¿no? de ingredientes y demás. El tercer principio era humildad, o bueno, un platillo, es que si decimos sencillo tal vez no se entienda muy bien. Humilde se refiere a que, por ejemplo, es una carne asada, humilde con humilde, diríamos así, y grande con grande, no grandioso con grandioso. Entonces, humilde se referiría más bien a un platillo que sea sencillo, pero en el sentido de una carne, por ejemplo, asada, que no es un gran corte, sino solo pues no sé, un corte sencillo, ¿no? No lo vas a poner con un vino que te cueste 1,500 pesos, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, un ribeye, pues ya amerita que sea un vino ya mucho más fino, mucho más complejo, que sea, como decíamos, un grandioso con algo grandioso y humilde con humilde, ¿no? El cuarto principio sería delicado con delicado y robusto con robusto. Un platillo que sea delicado con sabores delicados, pues va a ir con un vino también con las mismas características, ¿no? Y un vino ya robusto, que tenga gran cuerpo, que tenga mucha potencia, muchos taninos, pues va a ir también con un platillo complejo, como con una carne, también con grasa, con un corte ya que sea pesado, ¿no? Entonces es robusto con robusto, delicado con delicado. También otro principio sería decidir si vamos a combinar o maridar por afinidad o por contraste, que afinidad pues son sabores obviamente que combinan entre sí, que se parecen, o que uno es espejo del otro. Por ejemplo, un chardonnay que se puede decir que tiene sabores amantequillados y ese tipo de cosas, pues va a ir perfectamente con un platillo que tiene mantequilla, por decirlo así, ¿no? Algunos sabores similares, o por ejemplo el salmón, que también tiene grasa, es un pescado grasoso, va perfectamente con un chardonnay que se puede decir también que es amantequillado grasoso, ¿no? Entonces, este es por afinidad. Por contraste sería pues los opuestos, ¿no? Que también siempre los opuestos se atraen en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, un platillo que sea
por ejemplo, un pescado puede ir perfectamente con un vino ácido, que al pescado normalmente y sobre todo en México le agregamos un poco de limón, un toque de limón, entonces este sería un contraste. Entonces el sexto principio sería trabajar, bueno, ya dijimos, ese fue el quinto fue el de afinidad y contraste. El sexto sería que también utilicemos afinidades de sabores, que sabemos que las afinidades existen y, por ejemplo, un ejemplo de una afinidad sería cuando tomas un café se te antoja ponerle crema, ¿no? No sabemos ni por qué, a veces es como por intuición o ya lo hemos probado en otras ocasiones, pero ya tu mente te dice, este es un principio que es difícil de explicar, pero como por intuición tú dices, se te antoja, ¿no? Que combine una cosa con la otra. Entonces este sería afinidad. Y después viene incorporar también ingredientes puente, que los ingredientes puente son ingredientes que cuando el platillo no combina muy bien con el vino, desde que lo vamos a preparar, pues sabemos que hay, por ejemplo, si el vino tiene madera, estuvo en barrica, pues sabemos que la barrica le da sabores al vino como de nueces, chocolate. Entonces utilizar esos ingredientes en la comida para hacer una combinación, ¿no? Esto se le llama agregar ingredientes puente. Este es otro principio, y también otro principio importante es buscar la acidez del vino. La acidez es muy importante porque todos los vinos tienen algo de acidez, en especial los blancos, pero los vinos altos en ácido son los que combinan con una mayor variedad de platillos, ¿no? Entonces, además ayuda a muchísimas cosas, en muchos aspectos. Por ejemplo, cada vez que tomas un traguito de un vino ácido, te limpia el paladar y está listo el paladar para el siguiente bocado. Entonces es importante, y por eso es importante saber que los vinos ácidos combinan también, y que te va a limpiar el paladar, te va a dejar listo para el siguiente platillo. Además que también le quita un poco de lo salado a los platillos también, o sea, combina perfectamente con lo salado de los platillos, así como también lo mineral, también ayuda mucho los vinos ácidos a todo lo mineral. Y pues esto es una excelente contraparte con todo esto, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para probar un vino salado, digo, un vino que va a quitar algo de sal, por ejemplo, el ejemplo perfecto sería un champán o un vino espumoso con caviar, ¿no? Que el caviar es algo que tiene muchísima sal, te sabe salado a la boca, y a la hora que lo combinas con el vino espumoso, pues hace un contraste perfecto, ¿no? Entonces esto sería pensando en la acidez. También otro de los principios sería incorporar fruta en algunos platillos. Por ejemplo, si vamos a utilizar un vino muy afrutado, podemos ponerle también al platillo algo de fruta. Por ejemplo, un lomo de cerdo, que le ponemos algo de ciruela, también combina por ejemplo, con un merlot que tiene bastante sabores a ciruelas. Entonces este es agregar un poco de fruta. También en los postres también se utiliza fruta con vinos muy afrutados, ¿no? Ahora el postre, bueno, ese también es otro principio, ese es el último principio, al ratito lo vamos a hablar. Muy bien, al ratito, porque vamos a la pausa y antes tenemos más llamadas. Llamó Mayra Bautista, dice que a ella le gusta la lasaña con vino tinto. Muy bien. Nos pregunta Moisés Villegas que si la comida italiana se puede maridar con vino blanco. Sí, claro, depende qué tipo de comida italiana, pero hay muchos mariscos, también hay pastas que combinan con vinos blancos. Las pizzas, el chardonnay combina con pollos, con muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad es que sí. ¿Y los risotos? Los risotos también van con vino blanco, por supuesto. Un vino suave, hay muchas combinaciones, ¿no? Depende, ¿no? Los ingredientes también de las pizzas, de las pastas. Exactamente, depende de los ingredientes que vayas a utilizar, pero por supuesto que combinan con vinos blancos. Muy bien, Diego Hernández dice que a él le gusta la comida mexicana de calle y de fonda, es deliciosa. Ay, sí, claro. Gabriel García, salmón con alcaparras y cebolla miniatura, pero no nos pone el vino. ¿Con qué maridas tú esto? Un salmón con alcaparras. Ay, pues mira, a mí el salmón me encanta, y la combinación clásica es con un pinot noir. Entonces, porque corta la grasa, porque es un vino alto en acidez, que es lo que hablábamos de vinos ácidos hace ratito. Entonces combina perfectamente. Muy bien, pues síganos llamando. Aquí está la botella de este obsequio de hoy, y es Malbec de Mendoza, Argentina. Y los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. Vamos a una pausa y regresamos a Wine and Spirits Radio. Estamos en zona 3 en el 91.5 FM.